desde el restaurante Los Güeros, aquí de Hermosillo, cerca del corazón financiero de la capital sonorense. Gracias, buenos días. En esta ocasión tenemos como invitado a David Figueroa. Creo que es ampliamente conocido por muchos sonorenses y un poco más allá de las fronteras. David, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Pues parte de los integrantes de la mesa de colectivo presentes y otros que están en línea en este momento seguramente están interesados en tus comentarios y sobre todo las respuestas que nos des en relación a las diferentes preguntas que te vamos a hacer. Es un grupo multidisciplinario que hace preguntas de todo. Entonces, tienes la palabra, tienes el micrófono, adelante. Bien, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos por darnos esta oportunidad de platicar esta mañana y cruzar algunos puntos de vista, algunas opiniones que pudiéramos vertir en esta mesa. Después de lo acontecido electoralmente en Sonora, pues bueno, creo que hay mucho que platicar desde la óptica de Acción Nacional. Como un integrante más del PAN en Sonora, creo que vale la pena reflexionar qué fue lo que sucedió, por qué obtuvimos esos resultados, dónde obtuvimos resultados positivos y que vale la pena también ponderar, y desde luego también poder echarle un vistazo o poder dialogar sobre el futuro que tendremos que enfrentar como instituto político en Sonora, que hoy tendremos que ser una oposición ante el nuevo gobierno, y bueno, platicar también de ver los mecanismos que estamos implementando hacia el interior de Acción Nacional y sobre todo hacia los liderazgos del PAN para poder enfrentar este gran reto. Gracias. Sí, sobre todo que reconocer pues dónde tuvo los errores, la autocrítica es muy importante en este momento por este tsunami rojo que les cayó en Sonora. Enseguida le pasamos rápidamente el micrófono a Mario Munguía Murillo con su columna Rastreando, que la edita en varios medios de comunicación, entre ellos Nuevo Sonora, Chiltepín y otros. Adelante, Mario. Gracias, Alfredo. David, buenos días. Buenos días, Mario. Ahorita tú dijiste que ¿por qué obtuvimos estos resultados? Hay que reflexionar. El asunto es de que tú ya reflexionaste por qué. Ya tienes ubicados los nombres de los culpables de esta derrota. Esa es la pregunta. Bien. Gracias. Next. Esa fue para abrir boca, ¿no? Next. ¿Respondo a cada pregunta? Sí, o es, sí, a cada una, por favor. Ok, muy bien. Gracias, Mario. Creo que tu pregunta es muy clara, contundente. Yo creo que cometimos muchos hierros como partido. En primer lugar, uno de los grandes hierros que se cometen siempre es cuando se arriba al poder en Acción Nacional, hay siempre la tentación de que el gobierno tome el liderazgo del PAN. Y algo que nos ha demostrado históricamente los procesos electorales es que cuando el PAN hace su tarea y el gobierno hace lo suyo, es un binomio muy fuerte que difícilmente le puedes ganar. Pero cuando uno, en este caso el gobierno, toma el liderazgo que le corresponde a la institución y la institución deja de ser un partido actuante con fuerza, un equilibrio que ayude, que motive, que exhorte, que delibere, que discuta, es cuando las cosas empiezan a ir mal. Porque en lugar de tener dos entes, terminas teniendo uno, y al tener un solo ente terminas por debilitarte. Al menos en la lógica de Acción Nacional. En las lógicas de otros institutos políticos a lo mejor es distinto, pero en el PAN, siendo un partido de oposición, así funciona en el PAN. Entonces, un primer error, creo, fue no tener un PAN actuante vigente como instituto político, gracias, que terminó siendo, pues, absorbido por el gobierno del Estado. Segundo, no tuvimos espacios deliberativos de debate como es la forma de actuar del PAN. Incluso las pocas voces que pensaban distinto o diferente terminaban siendo voces no gratas dentro del PAN. Incluso hay voces todavía que dicen, bueno, ¿y por qué llegaste a decir lo que tenías que decir? ¿No?
No hubo espacio de debate, de deliberación ni de reflexión en el camino. Tercero, nos fuimos creyendo el poderío que te da a veces la fuerza gubernamental. Pensamos que era suficiente para poder suplantar mecanismos democráticos dentro del PAN. Por ejemplo, nos convertimos en la mayoría de las elecciones, hasta en los municipios más pequeños, en que ya cada quien buscaba su Juanito. O sea, eso ya era así como una degradación de los valores democráticos del PAN. Pues nos fuimos degradando y pareciera que nos fuimos cocinando lentamente sin darnos cuenta el daño que estábamos haciendo como instituto político. Cuarto, creo que no tuvimos capacidad de escucha y de reclamo del ciudadano. Nos alejamos del ciudadano. Y cuando un instituto político en sí mismo deja de ser su esencia y pierde la conectividad con el ciudadano, es cuando tenemos serios problemas, que fue lo que nos pasó. Desoímos al ciudadano. Y cuando desoyes al ciudadano, pues los resultados no se dejan esperar. Y eso fue, creo, uno de los grandes errores que cometimos. Síntesis, ¿quiénes son los responsables? Yo creo que los responsables somos todos. Yo no me atrevería nada más a señalar a alguien en específico. Todos quienes pertenecemos a un instituto político como es Acción Nacional, llevamos responsabilidad. Unos en mayor grado, otros en menor, otros incluso en pecado de omisión, porque callaron, muchos, ¿no? Algunos hablamos, a lo mejor y no lo hicimos de la mejor manera, pero bueno, creo que la responsabilidad es de todos los panistas. Muchas gracias, David. Pues qué caray, todo un rosario de errores, por decirlo así. Enseguida, Ramón Oleo Caño, director editorial del semanario Desierto. Adelante, Ramón. Buenos días y bienvenido. Gracias, Ramón. Yo le quiero preguntar cómo ve la competencia en la disputa por la presidencia del PAN estatal, ya viendo los personajes que quieren entrar ahí a la contienda, ¿verdad? Miren, yo creo que todo panista tiene derecho a aspirar a dirigir al partido. Yo tengo respeto por todos, yo no pudiera generar algún comentario que desacredite a alguno de mis compañeros. Pero creo que la gran urgencia que tenemos en este momento, Ramón, y se los digo con toda sinceridad, es los panistas tenemos que sentarnos en una mesa como esta a reflexionar los liderazgos que quieren, los liderazgos que pudieran ser, a pensar qué es lo que queremos hacer con el PAN, hacia dónde queremos transitarlo, más que ver quién lo va a encabezar. Es decir, ¿qué queremos hacer con el PAN? ¿Hacia dónde vamos a conducir al PAN? ¿Qué PAN la sociedad espera de nosotros? Creo que esa sería la primera etapa. Y una vez que tengamos con claridad, bien resuelto, el mensaje que el ciudadano nos envió en el proceso electoral y sepamos hacia dónde la sociedad pide que transite el PAN, luego ya veremos quién puede ser el mejor elemento, quién pueda tener la credibilidad suficiente, quién puede tener la voz completa, quién puede tener la capacidad que aglutine, la capacidad que sume, y ahí sí ya sería la segunda etapa. Pero yo me iría por una primera etapa, que hoy precisamente al parecer vamos a tener un primer encuentro, y espero que este primer encuentro pues sea positivo. ¿Quiénes estarían ahí? El PAN estatal nos está convocando, me convocaron ayer, fue un diálogo que estuvimos con ellos. Yo no sé a quién específicamente invitaron, pero al menos a mí me invitaron, precisamente en esta lógica, ¿no?, que se planteó en su momento. Veamos hacia dónde queremos transitar al PAN primero, ¿no? Muchas gracias. De repente como que todos quieren ser ahora dirigir al PAN, Acción Nacional. Hasta ahorita de mañana están enviando del gobierno del estado a Caro Navarro Zúñiga a través de sus gentes ahí, ¿no? Enseguida Arturo Salcido de Larsa Noticias, Voz del Estir, Fórmula México, Radio Fórmula México y Hermosillo Tour. Adelante, Arturo. Hijo de la cuenta. Bienvenido. Gracias, Arturo. Bienvenido, David. Aquí estuvo en esta mesa también don Gustavo de Nanue y pues él se pronunció a favor de usted.
¿qué le diría usted a los panistas en cuanto al rumor de que Alejandro López Caballero traicionó al Partido Acción Nacional? Y se la pregunto así directo porque eso podría ya sea atraerle votos a su favor como en contra, ¿no? Pero pues sí es una corriente que aquí don Gustavo nos comentó, es una corriente fuerte que suena dentro del Partido Acción Nacional, de los militantes. Inclusive don Gustavo dice, pero no, yo creo que es mentira, dijo, ¿no? Quiso como que desligarse, pero a la vez dijo, sí está ese rumor. Entonces, pues sí, básicamente ese tema, que nos aclare cuál es su postura, si usted también es de los que cree que Alejandro López Caballero traicionó al Partido Acción Nacional. Yo, Arturo, no tendría elementos para sentenciar de esa manera o consignar eso, honestamente. Esas conjeturas o esos análisis, pues bueno, lo tendrán que vertir quienes estuvieron directamente en la campaña municipal. Yo apoyé en la medida de lo posible a Damián, como creo lo apoyamos todo mundo. Y lo de Alejandro, pues será Alejandro quien tendrá que opinar algo al respecto. Yo honestamente sería, creo, deshonesto de mi parte hacer un pronunciamiento acusatorio hacia Alejandro López Caballero. No me sentiría, ni tengo los elementos para hacerlo. Ahora, la expresión que tuvo don Gustavo hacia mi persona, pues yo le agradezco mucho porque es una voz de mucho respeto dentro del PAN, y eso para mí es importante. Gracias, David. Está con nosotros en línea David Figueroa, uno de los aspirantes que ha dicho, levantó la mano y quiere dirigir Acción Nacional en el estado de Sonora. Enseguida, Gilberto Armenta del Mensajero. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenido, David. Gracias. Yo para seguir con el mismo tema, David, días antes, 5 o 30 días antes de la elección, las campañas en general, en particular la gubernatura y la alcaldía de Hermosillo, sabía que podrían tener problemas a causa del padrecismo, y el día de la elección lo comprobaron así. Se habló de lo mismo días después y señalaban como responsable al padrecismo de los resultados. Y esa campaña que existe hoy en contra de Alejandro López Caballero se asegura que viene de ese mismo padrecismo. ¿Cómo, David, poder regenerar al PAN estatal cuando evidentemente ese círculo sigue influyendo a través de funcionarios, a través de militantes que están entregados a esa campaña de desprestigio hacia uno de los posibles aspirantes, tratando de imponer sus propios aspirantes afines a ese mismo padrecismo que se dice dañó tanto al PAN? No, Gilberto, yo creo que es natural cuando tienes el poder querer ostentarlo o mantenerlo hasta el final. Es un sentimiento natural. Yo la verdad no cuestiono a quien ha sido su dinámica desde un principio a que cambie a fechas recientes. La verdad no esperaría eso. Es decir, van a continuar haciendo lo que siempre hicieron. Es decir, con una lógica muy, digamos, muy frontal. No espero que cambien. ¿Cómo poder enfrentar y cómo poder renovar esto? Yo creo que el panista es muy inteligente, Gilberto. Como el ciudadano es muy inteligente. Al ciudadano, por más que le digas, cuando el ciudadano se determina por algo, no hay poder que lo haga cambiar. Ni el dinero, ni la fuerza, ningún evento, cuando la gente se determina a hacer un cambio, lo hace. Lo mismo sucede en el sector del PAN. O sea, digo porque es una muestra de los ciudadanos sonorenses. Y los panistas, cuando se determinan a que las cosas cambien de ruta, estoy convencido que así va a suceder. De lo que estoy convencido también, Gilberto, es que no es mediante un esquema acusatorio o fomentando odios o rencores como yo puedo lograr ser un liderazgo que dirija o no al PAN, pero que sea un liderazgo que ayude a llevar al PAN hacia una ruta distinta a la que hoy está. No es fomentando culpabilidades o engendrando rencores o odios. Yo creo que después de la elección nos quedó muy claro, la gente no quiere confrontación, el ciudadano lo que quiere es armonía y quiere conciliación en Sonora.
lo mismo hoy en día estoy viendo que los panistas quieren. Los panistas no quieren pleito, no quieren confrontación. Los panistas lo que quieren es alguien que les ayude a transitar hacia el futuro y que les dé esperanza de un mañana donde el PAN pueda ser una opción real de triunfo. Y creo que ahí en esa ruta es en la que yo debo de estar y es en la que estoy trabajando. Ahí en ese sentido, David, comentó Alejandro, el alcalde, hace unos días, para evitar esas confrontaciones, esos pleitos, esas acusaciones, lo ideal sería un presidente de unidad, como dio a entender el alcalde que debería de ser, y no una campaña interna. Pues habría que verlo, habría que platicarlo. Por eso decíamos hace un momento que la primera etapa, al menos que un servidor le propuso al dirigente, es sentémonos a la mesa y veamos qué es lo que queremos hacer. Y luego ya después veamos si va A, B, C o D, o qué mecanismo vamos a implementar, pero no podemos darnos el lujo de seguir en la misma tónica de confrontación, porque sabemos que es la ruta del fracaso, o seguir en la ruta esta de mandar mensajes de poder, de posiciones de poder, yo digo por dónde. Eso quedó demostrado que fue muy malo, muy dañino para la credibilidad de Acción Nacional. Si seguimos en esa ruta, pues el resultado ya lo sabemos. Ya tuvimos el resultado el 7 de junio y fue desastroso en términos electorales para nosotros. Creo que la elección tenemos que aprenderla, Gilberto. Gracias, Gilberto, gracias, David. Enseguida, Gabriel Benítez Carrera, corresponsal del Tribuna del Yaque, y otros. Adelante, Gabriel. Gracias, Alfredo. Bienvenido, David. Saludos. Gracias, compadre. David, nomás para saber tu opinión, ¿qué es lo que buscas en caso, o bueno, tus aspiraciones ya abiertas, ¿no? para la dirigencia del PAN? ¿Cuál sería tu principal propósito, proyecto, de acuerdo a cómo estás viendo tú que se quedó el PAN ya después de esta elección? Sobre todo para Cajeme, ¿no? Que es donde está un poco, bueno, en general en todo el estado, pero para Cajeme, ¿cómo lo consideras tú allá el panismo? Bueno, Gabriel, creo que las derrotas siempre conllevan áreas de oportunidad. Y no me voy a quedar con lo negativo que te deja una derrota, voy a tratar de centrarme en las áreas de oportunidad que te brinda. Las áreas de oportunidad que te brinda es que te aterrizan en términos ciudadanos, que te hacen que los pies estén bien fijos en la tierra, y que si quieres tener éxito tienes que levantarte, sacudirte el polvo e ir hacia adelante. ¿Qué mecanismo yo buscaría o trataría de hacer? Con independencia si soy yo quien pueda llegar a dirigir al PAN o otra persona, pero sí quiero ser un factor que ayude al PAN a conducirlo a esa nueva ruta, es ir en una ruta de conciliación hacia el interior del PAN. Y una ruta de conciliación no propiamente nada más del debate entre unos y otros o de los grupos entre unos y otros. Una ruta que nos lleve a la conciliación del PAN con lo que es el PAN. Primero, un PAN con gente que tenga valores. Yo no concibo esas famosas rentabilidades que de repente no importa qué principios tengas, al final del día apareces en rentabilidad electoral, por consiguiente eres susceptible a ser candidato del PAN. El PAN se alejó totalmente de lo que hacía en su momento. Ustedes recordarán todavía, no hace mucho, el PAN hacía examen para ver si eras posible candidato, se daba el lujo de capacitar e incluso decir, no eres apto para ir a una candidatura, porque no tienes elementos que sustenten tu candidatura. Hoy basta con que traigas una encuesta donde apareces para que ya seas candidato, no importa de dónde vengas, qué importa cómo lo hiciste, no importa. Y eso realmente ha alejado al PAN del ciudadano, porque el ciudadano veía y decía, mira ese PAN bien portado, ese PAN que habla fuerte, que habla de frente, ese PAN es que yo quiero. Entonces hay que reconciliar al PAN con su origen, que es fundamental. Segundo, hay que reconciliar al PAN con el ciudadano, que es muy importante. Y tercero, y lo decía muy bien Luis Felipe Bravo Mena, creo que hay que respetar a la institución. Cuando hablo de respetar a la institución, significa respetar nuestra esencia democrática, no torcerla a como nos conviene en el momento, que tristemente eso lo vimos pues a lo largo y ancho de todo el estado de Sonora. Ahora está visto que está dividido a raíz de... El micrófono, siempre hablar. Ya. De que tenemos puntos divergentes, por supuesto que lo tenemos, y después de una derrota, claro que lo hay, y las derrotas siempre fragmentan.
pero te dan oportunidad también de lo que te decía hace un momento. Y yo me quedo con las áreas de oportunidad más que con la problemática que te genera una derrota. Gracias, Gabriel. Gracias, David. Sí. Pues Octaviano Rojas, Telemax y Sonora News. Adelante, Octaviano. Gracias, presidente. Bienvenido, David. Gracias, Octaviano. Bueno, saber, o sea, ¿qué fue lo que realmente pasó? Si ahorita nos comentas que, bueno, hubo errores, lo reconocen que hubo errores, que no escucharon al pueblo, ya lo sabían eso, o sea, realmente, ¿por qué entonces dejaron que sucediera esos errores? ¿Por qué dejaron que se dieran esos errores? Sería infantil pensar que no lo detectaron a tiempo o si ya sabían lo que iba a suceder. Entonces, ¿por qué no actuaron? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mira, Octaviano, de saberlo, claro que lo sabíamos. Y hubo muchas voces, no muchas, pero hubo voces internas que advertían lo que podía estar pasando. Pero fueron las menos, Octaviano. El sistema el sistema político en México es una trituradora de buenas voluntades. Tú puedes llegar con una buena voluntad, pero el sistema político como está hace que esa buena voluntad que tú llegas al gobierno termine transformándose o deformándose en muy corto tiempo. ¿Por qué? Por una razón sencilla, Octaviano. Cuando llega alguien o asume el poder, en caso nuestro, México, caso gubernatura, incluso alcaldías, tienes todo el poder a tu alcance. No hay equilibrios. Y cuando el equilibrio debiera ser el PAN, en este caso el partido, y no lo fue, sino fue algo que se indexó al gobierno, y no fue un partido que estuviera marcando directriz, estuviera apoyando a su gobernante o a sus gobernantes, pues entonces no había espacio de discusión, no había espacio de deliberación. Y al no haber un espacio de deliberación, las voces que existieron terminaron naufragando, ¿no?, en el océano. Simplemente eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que, como dice el dicho y como decimos los sonorenses, cada chango a su mecate, que el PAN haga lo suyo y que el gobierno haga lo suyo, sin divorcio, pero que cada quien haga lo suyo. Y aquí lamentablemente creo que cometimos el error de que el partido terminara bajo las órdenes del gobierno sin tener la autonomía que debía de haber mantenido y que debía de haberse respetado desde un principio. Muchas gracias, David. Faltó decir, he dicho. No. Francisco Cota de Canal Sonora. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. David, existen voces críticas que seguramente van a cuestionar tu aspiración por la dirigencia del partido. Toda vez que en un principio, antes de la campaña, tú te presentabas como el candidato rebelde, el candidato que querías la candidatura, pues vaya. Y te referías a Javier Gándara como el candidato oficialista, el candidato oficial, mejor dicho, el candidato del gobernador. Meses después te estabas sumando tú a la campaña. Es precisamente esa acción la que muchas voces críticas van a mencionar. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de contestar esto, porque a veces en política se nos cuestiona a quienes estamos en política por la decisión que tomamos, pero no se pregunta qué otras opciones había, ¿no? Es decir, tomas una decisión y se te cuestiona, pero dices, a ver, ¿qué otras opciones tenías? Por ejemplo, en mi caso, hay una palabra en política que es insustituible, que es lealtad. Hay un valor en la política que se llama lealtad. Y en este caso yo tenía dos opciones. Hice mi trabajo, hice mi esfuerzo, arriesgué, que a ustedes le consta que hasta la fecha todavía como me ven algunos, por ser clarividoso y por ser alguien que hablaba de frente. No me alcanzaron las fuerzas, y hay que hacerlo y aceptarlo con sinceridad, para poder cambiar la ruta o el destino del PAN. ¿Qué opciones tenía? Una era salir como renegado e irme del PAN, o la otra era actuar con lealtad a la institución que me ha dado la oportunidad de crecer políticamente y a la cual he pertenecido toda mi vida, ¿sí? Y opté por la segunda.
Porque imagínense este escenario. Si yo me hubiese bajado los brazos nada más, algunos dicen, pero ¿cómo es posible que terminase apoyando? Claro que terminé apoyando al candidato del PAN. La mayoría, me guste o no, determinó que él fuera. Un proceso sesgado o no, pero fue el candidato del PAN. La mayoría lo votó, los panistas lo votaron. ¿Qué hice? No me presté o no quise entrar a un proceso donde sabía a todas luces que no había equidad en él. A ustedes se los comenté en su momento y me hice a un lado. Ya una vez que el PAN definió y dijo por aquí es, y la mayoría de los panistas dijeron este es el candidato, yo decidí por la variable y por la palabra que tiene valor en política, que se llama lealtad. Y fui leal a mi partido, fui leal al PAN. No pateé el bote del PAN como pudiera haber sido si me hubiese ido con las vísceras. Eso fue lo que hice. Actué en consecuencia, privilegiando un valor que es lealtad a la institución. Yo entiendo que algunos me podrán cuestionar y me podrán decir, y es muy válido, por supuesto, totalmente válido, ¿sí? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiera bajado los brazos y me hubiera ido a una esquina y en una eventual derrota como lo que hoy obtuvimos? ¿Con qué cara yo hubiese podido venir a decirle a los panistas tengo la voz completa? Porque aún en las decisiones en las que no estuve de acuerdo, ahí estuve. Luché por cambiarlas, no me alcanzó la fuerza para cambiarlas, pero aquí estoy. ¿Con qué cara hubiese venido después? ¿Cómo podría haber venido yo después a decirle a los panistas quiero ser quien conduzca al PAN hacia una ruta distinta? ¿Cómo lo hubiera hecho? Si me hubiesen dicho, a ver, tú fuiste uno de los principales actores de la derrota, porque no apoyaste, bajaste tus brazos, nada más cuestionaste y te fuiste. Y no, yo cuestioné y me quedé. Y eso tiene un principio y en política se llama lealtad. Y ese es un valor que creo que es insustituible en la política. Gracias, como que te emocionaste con esa respuesta, ¿eh? Toda mi vida. Enseguida Desde le los 9 pasamos años. la pregunta del micrófono también a Rocío Castro de Percepción Online e Impreso. El micrófono, por favor. El micrófono. Invariablemente te iban a cuestionar eso. Bueno, seguramente ya te lo han cuestionado, ¿no? No, y lo aprecio, Francisco, de veras lo aprecio que me den la oportunidad, porque a veces pues se va sentando una imagen nada más y es válida, pues, por eso es la libertad de expresión y por eso cada quien opina lo que cree, pero yo quiero nada más expresar las opciones que tenía y por qué actué así. Gracias. Adelante, Rocío. Me ganó la pregunta el compañero. Pregúntale a otra. Iba a preguntar que hay muchos temas por aquí su con mente pasó alguna vez renunciar al PAN, pero ya respondió. ¿Qué características considera que deberá tener el próximo dirigente estatal del PAN? No, yo creo, Rocío, que... No, yo creo que lo primero, Rocío, que hay que tener es tener amor a la institución. Y nadie ama lo que no conoce. Y yo creo que el primer requisito, sin andarle dando muchas vueltas a esto, debe de amar a su institución, querer a su institución, que le duela a la institución. Porque a veces utilizamos la institución nada más pues como un mero trampolín. Si me sirvió, qué bueno, y si no la agarro, la desecho y la tiro. Y yo creo que aquí se ocupa gente que ame a la institución, que quiera al PAN. No soy romántico, simplemente creo mucho que quien quiere algo difícilmente podrá hacer mal uso de ello. Segundo, creo que es muy importante que tenga credibilidad para que los ciudadanos volteen a escuchar lo que el PAN está opinando. Pero si es alguien que por alguna razón no trae la credibilidad o la palabra completa, pues yo creo que difícilmente los ciudadanos van a voltear a ver un PAN que hoy tendrá que ser un PAN de oposición, un PAN que hable con cordura, que hable con sensatez, ¿no? Y que tenga voz completa para cuestionar y criticar. Gracias. A ver, Rocío. Muy bien. Salió otra palabra que ya dijiste, valores, lealtad, credibilidad. Ahí va. Enseguida Daniel Sinowi de La Caliente y la noticia en línea.com. Adelante, Daniel. Así es. Buenos días, David. Gusto en saludarte. Gracias. Pues ya hemos platicado algunas cosas por Twitter ahí. Y una de cuando saliste, pues precisamente como aspirante o levantaste la mano para dirigir el PAN después de esta derrota.
yo te sugería por qué no hacerlo después de que terminara este sexenio, porque es importante, hay un peso muy específico que tiene el gobernador, incluso el mismo alcalde López Caballero, y son dos de los que suenan para dirigir el Partido Acción Nacional. Me dio mucho gusto que lo guardaras como favorito ahí, porque a lo mejor es una buena opción, recomendación. Es una recomendación. Que me diste. Pero bueno, volviendo a la legalidad que debe haber dentro de los partidos, el mandato de Juan Valencia termina hasta diciembre. No sé si esté permitido por los mismos estatutos que ante una derrota a fuerzas tenga que cambiarlo, porque Juan se puede poner su macho y decir, yo termino hasta diciembre, ¿no? A final de cuentas. Entonces, ¿cuál sería tu posición en ese sentido? También otra de que si ya vieron que las pugnas internas en los partidos, en el caso del PRD, las tribus, pues llevan a la desintegración prácticamente del partido. En el PAN no es la excepción, hay grupos de interés adentro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo conciliarlos a todos? Quizás algunos a ti te ven como el enemigo, que no te van a dejar llegar, otros lo ven a López Caballero. Entonces, ¿cómo? Pues, o sea, está muy enredado este asunto. Y si tu opinión es de que sí sea después, ¿para cuándo? ¿O tendrían que esperarse hasta diciembre para la elección? Bien, Daniel, inicio por la segunda parte de tu pregunta, de cómo hacerle cuando hay tanta fragmentación o segmentación de un PAN derrotado, hay que decirlo con sus palabras. Yo creo que uno de los graves errores que hemos cometido como PAN, Daniel, es mandar un mensaje a sus actores que no tienen mañana dentro del PAN. Ese es un tremendo error que hemos cometido en el PAN. Cuando se van guardando ese tipo de fobias y que le mandas el mensaje en automático a un integrante de tu misma institución que no va a tener un mañana o no va a tener un espacio de crecimiento el día de mañana, es cuando termina por existir, pues, abandono de filas, o bien, en el mejor de los casos, bajar los brazos y decir, está bien, esperaré otros tiempos, otras generaciones, otros nuevos liderazgos, para que pueda yo tener un mañana dentro del PAN. El gran reto es generarle al panista, al militante, que dentro del PAN tienes derecho y puedes aspirar y nadie te va a bloquear. El PAN está urgido de ese reencuentro que decíamos hace un momento. Ese reencuentro, no nada más tema grupal, de un reencuentro de valores del PAN. El PAN nos hemos ido tristemente degenerando, Daniel, en ir convirtiéndonos en una especie de maquinaria electoral que olvida lo esencial. Que ya lo que te preocupa es ganar elecciones y no propiamente la formación de ciudadanos, como fue el inicio del PAN. Aquí necesitamos un liderazgo con una visión más horizontal que vertical, Daniel. Esa verticalidad de decir lo que yo digo por aquí es y nadie más entra, eso ha sido terrible y devastador para el PAN. Tenemos que tener una visión y un liderazgo mucho más horizontal, más incluyente para el panista, para el militante. Y yo iría hacia ese camino o lucharía por ese camino. La otra pregunta de si se adelanta o no el proceso, yo honestamente no estoy cierto en este momento qué es lo que más convenga al PAN, porque las dos tienen pros y contras. Si lo dejas correr hasta diciembre, ciertamente ya no estarán las gentes del gobierno, pero ya estará un nuevo gobierno. Entonces no me ubico cómo la actual dirigencia o los actuales puedan salir a fijar posición de PAN ante el nuevo gobierno. No me explico cómo pudiera el PAN tener eco en eso, ¿sí? Cambiando el enfoque, si fuera ya inmediato, pues tenemos el riesgo de que todavía hay capacidad de poder de gobierno que que va a tener intromisión, ¿no? Entonces, creo que serán uno de los grandes temas que tendremos que analizar entre todos y decir qué es lo que más conviene. ¿Lo sacamos ya o nos esperamos a diciembre? A mí, honestamente, me preocupa que el PAN esté lento en su actuar y nos vayamos desdibujando cada día más sin actuar. Yo creo que a grandes problemas hay que entrarle rápido y hay que ser prontos en el actuar. Eso esperemos, vamos a tenerlo muy seguramente hoy en la tarde en la mesa de discusión que vamos a tener, si nos vamos a diciembre o anticipamos fecha. Y bueno, se ha visto que arribaron muchos que no son panistas, que de la noche a la mañana se hicieron panistas,
que tienen moribundo al PAN en Sonora ahorita, ¿qué tal y si se esperan para darle el tiro de gracia? Pues al final de cuentas, ahí están. No son panistas así como tú, que lo sienten, que desde los 9 años están ahí, son panistas oportunistas, llegaron. También está esa posibilidad. Sí, lo decía muy bien Luis Felipe Brodomén en la presentación de su libro, donde decía, hay militantes que no son panistas. Es decir, es distinto ser militante a ser panista. Hay panistas que sientes el PAN, que vives el PAN, pero hay militantes que están por una razón, pues, grupal o por alguna razón, sí, de conveniencia de momento, ¿no? O sea, de momento, pero que no conocen lo que es el PAN, porque no lo han vivido, no lo han sufrido, o no lo han lidiado, vamos, ¿no? Entonces, de que hay ese riesgo, sí lo hay, Daniel. Es notorio, porque hoy un padrón que éramos 8,000 militantes, de repente somos 24,000 o 26,000, no sé cuántos en este momento, ¿sí? De que hay ese riesgo, sin duda, latente, ahí está. Gracias, Daniel, gracias, David. Jesús Figueroa. Olivas Figueroa, del TV Azteca y Ecos de la Noticia. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Bienvenido, pariente. Gracias, pariente. Yo es que Figueroa porque ahí las siempre nos decimos parientes, sí. Primero una pregunta para darle cabida a la segunda y darle entrada, por supuesto. ¿Cuál es tu relación? ¿En qué marco está la relación que tienes con Ricardo Anaya y con los Limón, panistas de muchos años en el PAN? Esa es la primera. Si me puedes contestar. Sí, claro. Mira, con los Limón de toda la vida, pues muy buena, porque pues, hemos cruzado, hemos saboreado el ambiente grato del aroma bonita del triunfo, pero también hemos saboreado la tolvanera que deja una derrota como lo que hoy tuvimos, no de ahora, sino hemos vivido momentos de alegría y momentos de tristeza dentro del PAN y de lucha. Y muy en especial, por ejemplo, con don Francisco Limón, que cuando yo fui dirigente, él fue mi asesor dentro de la dirigencia. Así es que tengo una muy buena relación con ellos. Con Ricardo Anaya es un panista muy articulado, muy que vende bien y es bueno para comunicar. Tuve un diálogo bastante, digamos, interesante hace 2 semanas con él en México, debatiendo temas de la ruta del PAN, qué sigue para el PAN, hacia dónde queremos llevar al PAN, ¿no? Y me gustó mucho su exposición de querer transitar ese PAN hacia esa sacudida que se requiere. También tengo una buena relación con Ricardo Anaya. Ok, te lo preguntaba por lo siguiente. Digo, se dice obviamente que Damián Cepeda es otro de los que aspiran a la presidencia del PAN y que tiene una excelente relación con Ricardo Anaya, incluso que se incorpora al equipo de Ricardo Anaya para buscar la dirigencia nacional. En ese sentido, si es obviamente Ricardo Anaya la lógica, entre comillas, a pesar de lo que decías ahorita, que el panista ya no quiere imposiciones ni mucho menos, te dice que Ricardo Anaya va a apoyar con todo pues a Damián Cepeda. Y te preguntaba de los Limón porque también tienen un peso específico muy fuerte al interior del PAN en cuanto a las cuestiones de la votación y todo con los consejeros, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves el escenario en lo personal? Muchos panistas, David, y así lo han dicho, me lo han comentado bien en lo personal. Muchos dicen que no están de acuerdo con el reciclaje, refiriéndose obviamente a que tú ya fuiste presidente, sí, claro, y que ya que lo que viene, pues. Y eso, ¿cómo es el escenario en lo personal en esos 2 escenarios, tanto el nacional como el estatal? Y la última pregunta, aprovechando que hay tiempo todavía. ¿Cómo ves los perfiles de los que aspiran también a la presidencia, los que serían tus adversarios? El caso de los que ya han dicho que quieren, pues, el caso de Gildardo Real, el caso de, pues ahora estaba comentando Ochoa, que también el procurador ya levantó la mano, Enrique Torres también es otro que ha levantado la mano. En fin, ¿cómo ves los perfiles de ellos? Bueno, la primer pregunta de lo de Damián y lo de Ricardo. Yo creo que si Damián es cercano, que es cercano por compañerismo con Ricardo,
Me hace lógica que tengan una identidad entre Ricardo y él, no lo veo mal, es una lógica incluso de identidad entre ellos, ¿no? Referente a lo del reciclaje, pues hijo, la verdad es que yo tampoco voy así como que despedazándome por la dirigencia estatal. Soy un elemento que he dicho, si puedo ser útil para el PAN, aquí estoy. No tengo ninguna obsesión en lo absoluto, no me juego la vida en la dirigencia estatal. ¿Por qué? Porque no me la jugué en momentos más determinantes de mi vida, que fue el tema del proceso de candidatura al gobierno del Estado, menos se me va a ir la vida en un proceso de dirigencia estatal. Así es que tengo los pies en la tierra, mi querido Jesús. Los personajes que acabas de referir, pues híjole, creo que es muy difícil para mí evaluarlos, lo tendrá que evaluar el panismo. Y yo espero que en un proceso interno, pues el panismo sea el que se manifieste. Pero tú eres panista, también lo puedes hacer en lo personal. Sí, pero se puede malinterpretar mi opinión porque van a decir, pues él tiene interés, ¿no? Entonces lo que diga al final del día sale cuestionado, porque van a decir, no, pues es que eres parte, pues no vale tu opinión porque hay conflicto de intereses. Por eso digo que los panistas sean los que opinen. Bueno, te la medio cambio la pregunta, a ver si me la puedes responder. Ahorita mencionabas incluso de que antes los panistas hacían exámenes para ver quién era apto para ocupar ciertos puestos, en términos generales. En este sentido, si te menciono a cada uno de ellos, ¿me podrás decir si son aptos o no son aptos para dirigir al PAN? La pone más difícil, pariente, porque... Fácil. No, lo que pasa es que yo no puedo utilizar... Mira, si yo opino todo bien de todos, me van a decir, no, pues oye, si opino mal, van a decir, ¿por qué opinas mal de este? ¿Por qué opinas...? La verdad es que yo creo que lo único que puedo opinar es respeto para todos, como yo esperaría que ellos también me respeten a mí, más allá de esas opiniones que te dijeron a ti, ¿no? Okay. Gracias, Preto. Gracias. Yo creo que a lo mejor le faltó decir quién te apoya a David, ¿no? Porque don Gustavo ya lo dijo que lo apoyaba, pues, ¿no? En fin, ahorita lo voy a comentar. Irán Rodríguez, Chapulinos y Grillos y coeditor de la revista Marquesina. Adelante, okay. Irán. Buen día, David. Irán. De este... Aquí tengo, no. Es que tengo muchas, las estoy poniendo en orden. Ahí va la primera. Desde tu perspectiva, ¿se degeneró el actuar del PAN o la filosofía o que el PAN lleva desde Gómez Morín y todo esto? Con la llegada de Padres al poder y todos estos actos de corrupción que se han dado, o era lo normal que iba a suceder al llegar al poder? No era lo normal. El PAN no debe de llegar a un ejercicio de gobierno para quedar mal o para no ganarse el respeto del ciudadano. El PAN debe llegar al gobierno para poder llevar a cabo sus postulados. Esa es la lógica. Un partido por eso son los partidos distintos. ¿Qué postulado tienes como partido? Pues para que los pongas en práctica desde el gobierno, porque nosotros como panistas siempre dijimos, esta es una escuela de ciudadanos, y nos parábamos enfrente a gritarle a quien estaba cometiendo un acto de corrupción o señalábamos, teníamos la voz completa, de repente la fuimos perdiendo y nos fuimos callando, ¿sí? Por eso refiero que en el PAN nos fuimos degenerando o entramos a esa trituradora de sistema político que terminó por mandar la esencia o los principios y valores del PAN a un segundo o tercer plano. Y peor aún, con algunos dirigentes que dicen que cuando hablas de la filosofía de Manuel Gómez Morín o de sus fundadores, te dicen que eso es algo del pasado, que no puedes conquistar el futuro con elementos del pasado. Pues la verdad yo me quedo atónito, ¿no? De decir, bueno, entonces ¿qué somos? Pues no. Si algo nos debe de dar identidad es precisamente la esencia. Si no tenemos esencia, entonces luego ¿cómo? Después tienes el riesgo de perderte y extraviarte en el camino porque no tienes esencia. ¿Crees que una imposición? El micrófono. ¿Crees que una imposición para el PAN estatal sería que llegara Damián Cepeda? No, la verdad no creo. No creo porque tendría que haber consenso y acuerdo entre todos. No veo a Damián con el perfil impositivo, honestamente. No creo que sea él ese perfil. Ok, la última. En la elección los dejó solos el PAN nacional.
El PAN Nacional, el PAN Nacional estuvo muy cerca, hasta donde yo vi, del proceso de Sonora. Sí creo que hay un sentir que a raíz del resultado no hubo un acompañamiento como se vio previo, y eso sí creo que dejó un sentir, al menos de quien habla, ¿no? Decir, oye, estuviste previo, aquí estuviste siempre, y al momento de tener un resultado, pues no estuviste para dar la cara. Al menos hablo por mí, no por el panismo en general, por mí. Me pareció a mí de mal gusto del Comité Ejecutivo Nacional, específicamente de Madero, que dejara al final, nos dejara solos al final, ¿no? Descobijados incluso. Oye, y la última, ¿vas por Margarita o vas por Ricardo Anaya? Son dos caminos que van en rutas distintas. Margarita va el tema presidencial 2018 y Anaya va tema de dirigencia nacional del PAN. Así es que son dos rutas distintas, no se contrapone una con otra. Gracias, eran por tus 4 preguntas. Enseguida, Gerardo Ponce de León Moreno, director de Marquesina Política Digital y coeditor de la impresa. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Y es el gordo del IRAM. Es cierto. Bienvenido, David. Gracias, Gerardo. Oye, son 3 también, no, 4, pero cortitas, así de volada. Échale, pues. Hablabas de lealtad ahorita, David, pero una de ellas sí. Y la congruencia. La otra es, Javier Corral ayer comentaba en su destape que sería un error irse por un candidato a unidad, ¿no? Sería volver a lo mismo. ¿Qué te parece eso? También si aquí en Sonora se pretende dar eso, ese candidato a unidad. Y luego una observación, hace rato hiciste un galimatías ahí entre si estaba bien o no apurar el proceso electoral. Te declaraste como neutral ahí, pero al final dijiste que ante el problemón que traen es urgente hacer los cambios. Entonces ya no te entendí, yo creo que si quieres el cambio ya inmediato. Y la última nada más, ahí brevemente, ¿por qué te parece de mal gusto que el PAN Nacional los haya descobijado al final? Si perdieron, ¿qué quería que hiciera? O sea, perdieron por 7 puntos. O tú eres de los que crees también que hubo fraude y que le robaron a Javier. No sé, que ahora eres un defensor de la gente que antes cuestionabas tanto, ¿no? Si me podrías responder. Tenía que, al final, era ese ganchito así, ¿no? Ganchito al hígado, así, ¿no? Abajito un upper, ¿no? No, claro que no se notó. En fin. Oye, Gerardo, a ver, el tema que decías de congruencia, decías, a ver, ¿y la congruencia dónde la dejas? La dejo en el terreno de la lealtad. La incongruencia sería, de mi parte, luchar, hablar y exponer, y entonces decir, como no obtuve lo que quise, me voy. Eso sería incongruente. Congruente es ser un hombre democrático que termina al final del día por respetar lo que la mayoría determina. Así me enseñaron a mí desde que entré a política, que la mayoría determina y dice por dónde debe de ser. ¿Me alcanzó la fuerza a mí para cambiar un resultado? No. ¿Hubo una mayoría del otro lado? Sí la hubo. ¿Que cómo fue? No voy a cuestionar ahorita porque ustedes la conocen. Simplemente hubo una mayoría. Y como hombre democrático tenía que respetar eso, y creo que eso es congruencia, al menos desde mi óptica. ¿Sí? Segundo, el tema, claro que no vamos a coincidir, por supuesto. Faltaba más, pues, ¿no? Sí, claro, digo. Si no, pues imagínate qué aburrido que todos pensamos igual, ¿no? El caso de Javier Corral, fíjense que yo tenía muchas dudas en términos de que un nuevo elemento en la contienda por la dirigencia nacional pudiera ser un factor que terminara por dividir al PAN. Pero después de escuchar su discurso ayer, donde dice, a ver, ¿de cuándo acá la democracia interna del PAN termina por dañarnos? ¿De cuándo acá? O sea, ¿por qué nos han sembrado esa idea de que solo si va uno, entonces estamos bien? Si el PAN es democrático de toda su vida, ¿no?
Y me gusta ese tema que le veo ese arrojo cuando dice quiero generar una revolución de las bases. No voy a usar recursos, no voy a usar estructura, simplemente llamaré, ¿sí? Y ese es un esquema interesante porque pareciera ser el esquema de esos broncos que hoy en día están saliendo en todas partes en el país, en los partidos políticos. Sobre todo en Nuevo León. Sí, exacto, pero y yo creo que el PAN necesita muchos broncos. Yo creo que el PAN requiere de muchos broncos. Que lleguen y sacudan el árbol, que generen debate, que generen deliberación, que generen... Ese es el PAN, ahí está la riqueza del PAN. No un PAN monolítico, no un PAN de una sola visión que nos conduce siempre a un mal resultado como el que obtuvimos. Cuando el PAN debate, cuando el PAN pone las ideas y es capaz de confrontarlas, es cuando el PAN le va bien. Cuando callamos es cuando nos va mal. Por eso yo doy la bienvenida a ese esquema, que el PAN tenga, digamos, opciones democráticas rumbo a la dirigencia nacional. El tema del Galamatías, Entonces, no estoy de acuerdo en tener tu unidad, tú tampoco. No, a mí, yo no veo con desagrado la competencia en el PAN. No la veo con desagrado. Sobre todo a raíz de escuchar el discurso de Javier, ¿no? Yo creo que él va a recoger las voces de muchos panistas, pues, ¿no? Y eso es importante, que existan espacios donde panistas se identifiquen con esas voces, ¿no? El tema de que me enredé, si estoy cierto o no en adelantar los tiempos, tienes razón. Lo dije, no estoy cierto que es lo que más conviene en este momento. Ese va a ser, Gerardo, una de las discusiones que vamos a tener, yo espero, esta tarde, donde veamos los pros y los contras, ¿no? Si adelantamos ya fecha para renovar dirigencia o nos aguantamos a lo que establece el tema de la renovación normal, que sería hasta diciembre en que Juan se vaya, ¿no? Yo decía nada más, Gerardo, que mis inquietudes eran en torno a que no ubico, una vez posicionado el nuevo gobierno, a la misma dirigencia estatal fijando una posición de lo que va a ser la ruta de los próximos 3 años como partido, pues con los mismos y con quienes perdieron, ¿no? Esa es mi inquietud. No, pero adelantarlo significaría también dejar fuera a otras personas que a lo mejor tienen legítimas aspiraciones, ¿no? Como Sí. el caso de López Caballero. Sí, o a uno mismo incluso. O sea, yo soy muy consciente, a mí mismo incluso. ¿Por qué? Porque tendría que enfrentarme a lo que decía Daniel, a un aparato que todavía ahí está, ¿no? Ni 90 días tiene todavía. ¿Faltó otra, doctor? Sí, nada más ayer lo de... La tarjeta. La tarjeta. Claro, al final, bueno. Si quieres, vamos para la segunda ronda. Sí, fíjate, ahorita lo encuentro. No, no, ya tú ya te acabaste del tiempo. Sí. Bueno, enseguida le pasamos el micrófono a Arturo Soto Munguía, mejor conocido como el Chapo Soto. Adelante. Ya aquí le encontré. Lo de la cuestión de que te sientes que el PAN los dejó descobijados. ¿Por qué? Pues si ya habían perdido. O sea, perdón. Un margen de diferencia muy amplio. Sí, perdón. No contesté esto. No, a mí me pareció, Gerardo, hubo siempre un acompañamiento en todo. Desde el mecanismo interno, el proceso interno. Es decir, era un mecanismo, digamos, a la calca de la dirigencia nacional. Y al momento de enfrentar un resultado, como se tiene que enfrentar un resultado, no vi ese acompañamiento, eso es a lo que refiero. O sea, no vi un acompañamiento que diga, a ver, aquí está el Comité Ejecutivo Nacional y acompaño a mi candidato para decir, nos fue mal, señores, gracias, y hay que ver hacia adelante, ¿no? No hubo esa parte, ¿no? Eso lo refiero yo en lo personal. No estoy hablando por Javier, no estoy hablando por su equipo, no estoy hablando por los panistas, estoy hablando por mí. A mí me hubiese gustado ver a un Madero enseguida, así, con decoro, llegar y decir, señores, a ver, salimos aquí a la sociedad, no nos favoreció, señores, con permiso, a lo que sigue, pues, ¿no? Por eso, pero creo que ahí faltó, pues, esa parte, Gerardo. Eso es lo que yo tengo ese sentir, pues, ¿no? Muy personal. Después de haber dicho, siempre no las pelaron. Que creo que fue muy malo eso, ¿no? Pero bueno. Arturo Soto Munguía, el Chapo Soto, el Zancudo. Adelante, licenciado. Sí, buenos días, David. Pues hay muchos temas, ¿no? Y digo, aquí pudieran pasar toda la mañana deliberando. No es exclusivo. Tú pregúntale. A ver, niños. Parece que se macizaron, José.
No, la pregunta es muy concreta. Yo estoy viendo gente como Damián Cepeda, como Javier Neblina, pues profundamente identificados con el actual grupo que está en el poder, que están apoyando a Ricardo Anaya. Ya han expresado públicamente su apoyo. Yo quisiera saber si tú irías con ellos en ese apoyo, o a quién. A mí, digo, yo no sé cómo se va a insertar la campaña local en el ámbito nacional, ¿no? Sí me gustaría saber por dónde vas a caminar en este caso. La otra es ¿cómo tienen pensado resolver el reto después de la derrota, el reto en el partido, en el entendido de que seguramente quienes van a quedar al frente o quienes buscarán mantenerse al frente del partido será la gente que ganó posiciones en otros municipios, digo, porque aquí en Hermosillo no les fue tan bien, pero en otros municipios, en otros distritos, gente que seguramente intentará seguir controlando los hilos del partido a pesar de todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo piensas enfrentar eso tú como esta vez como aspirante, y a ver si te van a alcanzar las fuerzas ahora sí para romper esa inercia? Pues mucho va a depender, Chapo, de cuándo se realice el proceso, ¿no? Ya lo decía ahorita Gerardo muy bien, lo decía Daniel, etcétera, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de algún entendimiento que podamos tener como panistas, pues, ¿no? ¿Por quién me decanto en el proceso? Si voy con Ricardo platiqué muy bien, me gustó mucho su planteamiento hacia dónde quiere llevar al PAN, me identifico mucho en sus conceptos con Ricardo Anaya, pero yo creo que hay que esperar un poquito a que esto se aterrice un poco más, ¿no? Ayer platicaba también con Damián de ver si era posible hacer alguna suerte de mesa de liderazgos, de apoyo hacia Ricardo, y en eso estamos valorando todas esas posibilidades, Chapo. No hemos tomado una determinación tajante, porque yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento que hay que actuar con mucha inteligencia sobre todo, ¿no? Bueno, y la otra era un poco cómo enfrentar esas fuerzas inerciales del partido. Por ejemplo, estoy viendo ahorita que están destapando a un personaje como para la dirigencia estatal, como Carlos Navarro Zúñiga, ¿no? Entonces digo, a mí más bien me parece como una mala historieta esa, pero bueno, tendrás tus propias apreciaciones. Pues mira, la verdad es que yo no prestaría mucho atención a ese tipo, pues, de comentarios que se lanzan, porque en esa misma vía que se ha lanzado este comentario, pues ahí me tocó leer que primero destapaban al Güero, luego me tocó ver que destapaban a... ¿quién más? Han destapado como a 4 a 5, es decir, no he visto consistencia, digamos. Si esa es la correa de transmisión para informar, pues creo que hay mucha desorientación de aquel lado, porque un día promocionan a uno, otro día promocionan a otro. Eso sí, la constante es que me desacreditan, ¿no? Esa sí es muy evidente, ¿no? Dicen, no porque no se quiere y punto, ¿no? Esa sí ha sido constante, lo cual me halaga honestamente, porque si siempre estoy como constante ahí, pues eso significa que pues estoy en la mente, al menos, ¿no? Pues no sé si malo, pero al menos dicen que no, porque no, pues no. Que tienen miedo, punto. Muchas gracias, David. No sé si algo desees agregar al tema. Vamos a cortar la entrevista porque va a salir a las 10 en punto. Para el mensaje final, tomamos la foto y ya después le pueden preguntar algo en corto ahí. ¿Qué les parece? ¿Sí? No sé si David tiene una cita a las 10. Y me está esperando mi esposa, así es que tú sabes que ahí sí no hay mucho que alegarle al asunto. David, un mensaje final, no sé qué te parece la plática, o a dónde vas después, si en caso que no te favorezcan ahí llegar a la dirigencia, ¿qué sigue? Y entonces ya la fregada, la lealtad, ya la fregada lo demás, Gerardo, ¿no? No, miren, ustedes me conocen, soy un personaje inquieto que es mi naturaleza, pues, ¿no?
muy seguramente seguiré pues siendo un actor, más allá de si soy yo quien le toca estar nuevamente en la silla del comité directivo estatal o no. Yo siento un compromiso de que debo de ser un factor que lidere esa ruta que el PAN tiene que retomar. No hablo de una manera mesiánica ni mucho menos, quiero acotarlo porque luego de repente van a decir, no, pues está muy romántico, ¿no? No, simplemente creo que fui una voz que dije, este camino no está bueno, no nos va a conducir a algo bueno. Lo dije muchas veces, ahí está consignado. Hoy quiero ser esa voz que diga, a ver, esa ruta ya se demostró, quiero simplemente que podamos conducir, ¿no?, el PAN hacia una nueva ruta. Esta ruta que tuvimos hoy fue una ruta que terminó con un fracaso electoral. No se acaba el mundo, porque algunos me dicen, eres extremista. No se acaba el mundo, pero sí fue una derrota que tenemos que asumirla con humildad, entenderla y estar dispuestos a pararnos nuevamente, sacudirnos el polvo e ir hacia el frente, pero no por el mismo camino. Porque si seguimos el mismo camino, el resultado ya lo conocemos y no fue grato para el PAN. Muchas gracias. Antes de terminar la plática, nomás decirle ese mensaje. Bueno, para ti. Por cínicos, corruptos y traidores, a los panistas se los llevó la chingada en la elección 7 de junio. Se lo adelanté hace más de año a Javier Neblina en la mesa de Corsa. Eso dice Arturo Mendoza. Te manda a decir eso. Pues era el mensaje que quería que te lo presentara. Ahí está. Amigos del colectivo, damos las gracias y nos vemos el próximo martes, con el favor de Dios. Así no me multan. No, ya no. Gracias. A ver, me preguntan.